y hoy hablaremos sobre el miedo, el estrés y las fobias. Para los nuevos, soy terapeuta holístico y trabajo con ciertas técnicas. Regresiva, con técnicas de respiración e hipnorrespiración consciente. Akáshico. Hipnosis siempre le añado un poco de estudio transgeneracional, es decir, biodecodificación. Esta sección se llama Activación Consciente. En ella hablaremos de cómo la hipnosis nos permite tomar conciencia de cómo funcionamos, entender por qué somos de cierta manera, por qué reaccionamos así, por qué actuamos así, por qué pensamos así, por qué tenemos ciertos miedos o pasiones, basándonos en lo que la hipnosis regresiva y el trance nos pueden aportar. Todos nosotros, para trabajar en cierto nivel de conciencia, debemos saber usar nuestros canales, ondas cerebrales y los estados que nos ayudan a alcanzar atención o relajación y por ende el trance. Entendamos algo sobre el miedo, en general, cómo llega para nosotros y no contra nosotros. Siempre pensamos que cuando ocurren ciertas cosas, vienen contra nosotros. Pero a menudo experiencias o emociones como el miedo llegan para nuestro beneficio. La llamamos emoción primaria, porque el psicólogo Ekman hizo un estudio y descubrió que sin importar la cultura, edad o país, todas las personas reaccionaban con ciertas expresiones faciales a lo que él llamó emociones básicas: ira, tristeza, felicidad, miedo, asco y sorpresa. Noche hablaremos del miedo porque a menudo la gente se paraliza por él. Y esa herramienta natural que tenemos para, al sentir miedo, darnos cuenta de que existe y entender de forma más lúcida y consciente qué nos hace sentir esta percepción. Gracias a todas las experiencias que hemos vivido nosotros y nuestros antepasados, todos los recursos e información relacionados con la respiración, el latido cardíaco y todas nuestras funciones involuntarias, de alguna manera gracias a nuestros ancestros y a la experiencia acumulada, se han ido perfeccionando cada vez más en esa parte de nuestro cerebro reptiliano que juega un papel crucial en la regulación de instintos humanos, comportamientos innatos, respuestas automáticas y estímulos específicos, que es la zona de donde surge la información que nos hará reaccionar a esta percepción que tenemos. De cualquier manera, ya sea en el caso de que debemos huir, sea al elegir dónde vivir, cuando nuestros ancestros iban a conquistar territorios o cazar, cuando volvemos a casa de noche, nuestra parte reptiliana nos permite actuar, pues es la que mantiene activos los instintos humanos que nos han servido para sobrevivir y evolucionar. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces, según nuestros programas, limitaciones y creencias, podemos crear miedos inexistentes o sentir miedos ajenos que hemos heredado. Te doy un ejemplo. Conocí a alguien que temía comer queso, temía enfermarse, pero en realidad su madre, embarazada de ella, evitaba el queso porque le daba una sensación extraña, aunque nunca le había hecho daño realmente. ¿Qué significa? Podría ser que a nivel genético haya información de alguien que antes que la madre tuvo problemas con los lácteos, con el queso. Esto persiste porque estos miedos pueden transmitirse de generación en generación.
Di este ejemplo ligero porque uno no pensaría que el miedo a comer algo se aprende de la madre, quien quizás no tenga una razón específica. Cuando no hay razones concretas, podría ser que ese miedo lo heredamos porque en nuestros genes hay una información particular o porque a su vez alguien como la abuela pudo haber sido quien tenía problemas con el queso. Este es un miedo pequeño. Puedo temer al agua, a nadar, a conducir, como me ha pasado a menudo conocer personas con estos miedos. El miedo al agua podría deberse a que la madre tuvo miedo durante el embarazo o quizás cuando mamá ponía al niño en la playa, lejos del mar o de la piscina, estaba muy ansiosa y sin querer transmitía ese miedo a la persona. ¿Cuál es el problema del miedo? Que cuando llega nos bloqueamos. Como dije antes, nuestro ambiente se activa, llega el miedo. Si logramos respirar en vez de bloquearnos y detectar su origen, permanecemos más lúcidos. Todo esto se puede trabajar, pues son experiencias vividas en nuestro subconsciente. El miedo al ascensor, esto lo conté en otra transmisión, explicando que a menudo las personas con miedo a ascensores o espacios pequeños podrían ser individuos que tuvieron problemas durante el nacimiento y por lo tanto durante el parto, al pasar por el canal intrauterino, es posible que haya ocurrido algo, quizás no podían respirar, les costaba salir y queda esta memoria de una experiencia que puede ser traumática para la persona que al crecer su parte racional ya no piensa en ello, no lo recuerda, pero es siempre una vivencia que permanece en el subconsciente y en nuestra biología, porque según las experiencias que vivimos, somatizamos biológica y físicamente en ciertas áreas del cuerpo. ¿Qué ocurre? Puede suceder que por algún motivo una serie de cosas se encadenan cuando alguien sube al ascensor o al avión y de repente siente miedo. Puede ser porque esa persona está muy estresada, enojada o susceptible en ese momento porque está en una etapa de su vida con sobrecarga de situaciones que han ocurrido. Esto es porque, según nuestras experiencias, cada impacto, shock o trauma lo descargamos en el hemisferio derecho o en el izquierdo. Si vivo algo fuerte, el primer trauma lo descargo a la izquierda si soy diestra y el segundo a la derecha. ¿Qué pasa después? Que al tener los hemisferios cargados, en cierto punto mi sistema, para no estallar, empieza a manifestarlo de otras formas como dolores de cabeza, sensación de ira, miedo, estrés y ataques de pánico, fobias. Cuando estos estados se manifiestan, significa que tenemos experiencias previas que nos han afectado físicamente, por lo que reaccionamos de esa manera. He explicado esto sobre las fobias, los ataques de pánico o el estrés. Podemos, como dije antes, tener miedos concretos. Me siento amenazada, perseguida, temo caerme, que me choquen, lastimarme, miedos heredados al agua, a la oscuridad, cosas que quizás heredé de mi madre, patrones que se forman en la familia. Saben cuando se dice a los niños, pórtate bien o vendrá el coco. De tanto decirle al niño que viene el coco, acaba teniendo miedo a la oscuridad y a dormir solo. Este miedo se crea en el niño y cuando crece puede que ya no tema al coco, pero quizás tenga miedo a la oscuridad o a estar solo o sola. ¿Cómo nos ayuda la hipnosis con todo esto?
nos ayuda con relajación o meditación guiada que nos lleva al trance para encontrar la experiencia que creó ese miedo. Se puede investigar. Así que la respiración es nuestra herramienta natural para, al sentir miedo, reconocerlo y entender más claramente qué nos provoca esta percepción. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces, según nuestros programas, limitaciones y creencias, podemos crear miedos inexistentes o sentir miedos que no son nuestros, sino heredados. ¿Qué significa esto? Que podría ser que a nivel genético hay info de alguien antes de mamá que tuvo problemas con lácteos, con el queso, y persiste porque estos miedos pueden transmitirse de generación en generación. Di este ejemplo ligero, pues uno no pensaría que el miedo a comer algo lo aprendí de mi madre sin que ella tenga razón específica. Cuando no hay razones concretas, ese miedo podría ser heredado porque en nuestro gen hay una información particular o porque alguien, la abuela, pudo haber sido quien tenía problemas con el queso. Este es un miedo pequeño. Puedo tener miedo al agua, a nadar, a conducir, como siempre me ha pasado encontrar personas con estos miedos, y el miedo al agua podría ser por el hecho de que la madre tuviera miedo durante el embarazo de esa persona o cuando ponía al bebé en la playa o cerca del mar o incluso en la piscina. Era muy aprensiva y temerosa, transmitiendo inconscientemente este miedo a la persona. ¿Cuál es el problema del miedo? Que cuando llega nos bloqueamos. Como dije antes, nuestro entorno se activa, llega el miedo. Si en ese momento logramos respirar en vez de bloquearnos y detectar de dónde viene el miedo, nos mantiene alerta. Todo esto se puede trabajar, pues son experiencias vividas en nuestro subconsciente. El miedo al ascensor lo conté en otra charla donde expliqué que quienes temen a ascensores o espacios pequeños podrían haber tenido problemas durante su nacimiento. Es decir, al atravesar el canal de parto pudo haber ocurrido algo. Quizás no podían respirar o les costaba salir. Queda esa memoria que puede ser traumática. Al crecer, la parte racional ya no lo piensa ni recuerda, pero esa experiencia vivida permanece en el subconsciente, en nuestra biología, porque según las experiencias que tengamos después, vivimos y somatizamos biológica y físicamente ciertas zonas de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Puede ocurrir que por una serie de eventos concatenados, cuando alguien sube a un ascensor o avión, de repente surge este miedo. Puede ser porque la persona esté particularmente estresada, enojada o susceptible, quizás atravesando un momento en su vida con sobrecarga de situaciones, y esto porque según las experiencias que vivimos, cada impacto, shock o trauma lo descargamos en el hemisferio derecho o izquierdo. ¿Qué pasa después? Con los hemisferios cargados, en cierto punto, la explosión se manifiesta de otras formas, como las fobias. Cuando estos estados aparecen, indica que ya tenemos experiencias acumuladas que nos han afectado físicamente, llevándonos a actuar así. Relación con las fobias, ataques de pánico o estrés. Bien, como dije antes, podemos tener miedos concretos. Me siento amenazada, perseguida, temo caer, que me choquen, temo haberme lastimado, miedos heredados, miedo al agua, a la oscuridad, cosas heredadas de mamá, patrones que se forman en la familia. ¿Saben cuando se les dice a los niños, pórtate bien o vendrá el coco? De tanto decirle al niño que viene el coco,
acaba teniendo miedo a la oscuridad y a dormir solo. Y ese es un miedo que de alguna manera se crea en ese niño que al crecer puede que ya no tema al coco, pero sí a la oscuridad o a las situaciones en las que se encuentra solo. ¿Cómo nos ayuda la hipnosis en todo esto? Ayuda mediante relajación o meditación guiada que induce el trance, buscando la experiencia que originó ese miedo. Se puede investigar con hipnosis en la infancia para entender si ocurrió entre los 0 y 7, 8 años. La hipnosis uterina sirve para miedos como ahogarse, apnea del sueño o fobia a espacios pequeños. Recuerdo que una vez conocí a un chico que le molestaba usar suéteres de cuello alto y corbatas. Y en su caso, por ejemplo, vimos que ese miedo, que se había vuelto casi una fobia, venía de su nacimiento, pues tuvo el cordón umbilical alrededor del cuello. En su caso, este recuerdo de presión en el cuello en momentos de estrés o cuando se sentía muy presionado por el trabajo, le provocaba que no pudiera usar cuellos altos ni corbatas. ¿Por qué? Porque en esos momentos de estrés, de algún modo, se activaba un recuerdo en su subconsciente, como si fuera algo que aún estuviera pasando. Porque aunque a veces sea difícil de entender, todo lo que nos ha impactado en el subconsciente sigue ocurriendo. Todo lo vivido en vidas pasadas o en esta que te hizo sufrir, te rompió el corazón, te hizo sentir destrozado o decepcionado. Te doy un ejemplo, una bofetada de tus padres frente a otros. Esa humillación para el niño sigue presente. ¿Por qué? Porque el subconsciente no conoce el tiempo y ahí todo lo que sigue ocurriendo forma nuestra manera de pensar, reaccionar y actuar, nuestro comportamiento, cómo atraemos a otros y manifestamos nuestra vida. Y los miedos, dudas, fobias, inseguridades, autoestima, todo lo que proyectamos, viene de ese nudo de asuntos sin resolver. Sé que muchos piensan, era pequeño, ya pasó, lo superé, ya no pienso en ello. Sobre todo en la relación padres-hijos, se dice, no me faltó nada, aunque estaban algo ausentes, pero ya no importa. Recuerden que al hacer este razonamiento, estamos tratando con la parte racional de nuestro yo, formada a través de nuestra personalidad, que a su vez se desarrolló por experiencias ocurridas entre los 0 y 7, 8 años de edad. Así, al crecer, esta personalidad me hace creer desde mi mente racional que ciertas cosas ya no me afectan, que las he superado, pero es solo un mecanismo de supervivencia. Digamos que la buena noticia es que cualquier problema que tengamos, no sea miedo, fobia, ataques de pánico o estrés, se puede abordar con conciencia, porque antes de la sesión obviamente se tiene una buena charla para tomar conciencia desde el punto de vista mental, identificando los problemas, programaciones, desencadenantes, dónde comenzaron, si es un miedo propio o puede ser un miedo que llevo a nivel genético, transgeneracional. Recuerdo a un chico cantante que de repente empezó a sentir ansiedad antes de cantar, cuando antes estaba muy seguro y nunca había tenido estos problemas. Durante una sesión de hipnosis se descubrió que estos ataques de ansiedad en realidad provenían de un estado emocional que vivió su madre en los primeros meses de embarazo, porque no se sentía lista para ser mamá.
y él en su vientre sentía esa sensación de no estar a la altura y tener que demostrar a todos que sí lo estaba, porque ella había decidido tenerlo. Cuando empezó a hacer conciertos en vivo más frecuentemente, le surgió esta ansiedad. ¿Por qué? Porque esta emoción al enfrentar más fechas y shows activó un recuerdo de tener que demostrar su valía, como aunque tenga miedo, debo mostrar que valgo en esta situación, que sí decidí hacerlo bien. Son dos situaciones muy distintas, pero siempre implicaba ponerse a prueba. Y la primera vez que experimentó esto fue a través de su madre, quien en esa experiencia en el que lo esperaba, ser madre era mi prueba. Asumir esta responsabilidad, llevar este embarazo, aunque tenía ansiedad que no mostraba externamente, por miedo a ser juzgada o incomprendida. Él temía el juicio del público, ansioso por enfrentar algo nuevo, exponerse en un trabajo que le gustaba. Fue una experiencia valiosa porque vimos en la sesión cómo una ansiedad que creo propia en realidad es algo que viví, no resolví, y en momentos de estrés puede reactivarse. Es la forma en que mi alma, mi subconsciente, me indica que debo resolver algo. Así que cuando sentimos tristeza, depresión, estrés, ataques de pánico, fobias, ansiedad o enfermedad, recordemos que es una oportunidad, más allá de lo que parezca. Ven que uno piensa que lo que viene es menos bueno, pero recuerda que algo que llega para nosotros no es contra nosotros, es algo que llega para nosotros y nos pone sobre la mesa. Oye, estoy aquí porque debes afrontar esto, entender por qué estoy aquí, qué planeó mi llegada, qué desencadenó el hecho de que esté aquí. Así que ve todo esto como una oportunidad de introspección, de investigar sobre mí, mi experiencia y muchas veces también sobre la vida de las mujeres y hombres de mi familia, porque a menudo estas cosas están conectadas también con lo transgeneracional. Y este era el mensajito que tenía para ustedes este viernes. Me despido, les mando un besote y si tienen preguntas o comentarios, háganlos tranquilamente porque luego pasaré, leeré sus comentarios y les responderé. Les deseo buen fin de semana, les mando un beso grande, buenas noches.